La importancia de confesar nuestra fe en Jesús delante de los hombres. La confesión de fe es la roca sobre la cual Jesús edifica a su iglesia. Hay creyentes que en realidad no comprenden qué es lo que nos hace salvos. Por eso, es de suma importancia comprender el impacto que tiene nuestra confesión de fe en Jesús. Cuando creemos en Jesús de todo nuestro corazón y confesamos nuestra fe en Él delante de los hombres, pasan tres cosas muy importantes. 1. Obtenemos la salvación. 2. Pasamos a formar parte de la iglesia de Jesús. 3. Recibimos las llaves del reino de los cielos. Analicemos, a la luz de la palabra, cómo sucede todo esto. Al compartir nuestro testimonio o al evangelizar, normalmente guiamos a las personas a reconocer que son pecadores delante de Dios, para que procedan al arrepentimiento. Y algunos incluso les hacen repetir la oración del pecador. Pero reconocer que somos pecadores y arrepentirnos no es lo que nos da la salvación, pues esto sería como si la salvación dependiera de nuestras obras, y la palabra dice muy claro, en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Reconocer nuestra condición de pecadores ante el Padre Creador es lo que nos lleva al verdadero arrepentimiento y al deseo de cambiar nuestra forma de vivir para que sea agradable a Dios. Pero sin importar cuánto nos esforcemos en cambiar y dejar de cometer pecados, siempre habrá mucho más que mejorar en nosotros. Por eso el Señor constantemente prueba nuestros corazones, como dice la palabra en Jeremías 17:10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Dios prueba los corazones. Salmos 7:9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Así que Dios prueba nuestros corazones para revelarnos las cosas que debemos cambiar y limpiar de nosotros mismos, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice la palabra en Efesios 4:13. Pero se nos puede acabar la vida en esta lucha sin jamás lograrlo, pero no por eso no alcanzaremos la salvación. Porque la palabra dice muy claramente en Romanos 10, del 9 a 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primera de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que nuestra salvación viene por nuestra fe en Jesús y por confesar nuestra fe en Él, no por nuestro arrepentimiento, no por nuestras obras. Además, nuestra confesión de fe en Jesús como Hijo de Dios, Mesías y Salvador es también lo que nos constituye como miembros de su iglesia, pues la confesión es la roca sobre la cual Jesús va poniendo cada piedra con la que edifica a su iglesia. Por eso, el nombre de Pedro hace alusión a esa piedra, por ser el primero que lo confesó públicamente. Eso es lo que ilustra el pasaje de la confesión de Pedro que encontramos en Mateo 16, versículos 15 al 18, cuando Pedro confiesa su fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios delante de los demás discípulos. Versículo 15 dice, él, o sea Jesús, les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Pedro confiesa a Jesús como Mesías e Hijo de Dios delante de todos los discípulos. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí Jesús está confesando a Pedro. Y sobre esta roca, es decir, sobre esta confesión pública de fe, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sin duda, este es un tema polémico, porque entre los creyentes católicos predomina la creencia de que Jesús puso a Pedro como fundamento de la iglesia y que le entregó las llaves del cielo. Es decir, no toman en cuenta ni el contexto, ni el orden de Dios, ni el resto de la palabra, y dan una interpretación casi literal al suceso, cuando sabemos que Jesús normalmente se expresaba a través de parábolas o de manera figurativa. Y ante esto, algunos evangélicos debaten diciendo que al hablar de la roca, Jesús se refería a sí mismo, haciendo alusión a otros pasajes bíblicos. Pero como vimos, a la luz de la palabra y del contexto en el que se desarrollaron los hechos, es muy claro que Jesús se estaba refiriendo al acontecimiento en sí, a lo que ocurrió a raíz de la confesión de Pedro. Pues tenemos que entender que hasta ese momento Jesús no se había revelado como Mesías ante nadie, ni aún ante sus discípulos. Por eso, cuando Pedro dice delante de todos los discípulos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16:16, Jesús hace alusión a la confesión de fe como la roca sobre la cual edificará su iglesia, pues a partir de ahí, cada persona que confiesa su fe en Jesús constituye una piedra más de la iglesia. Y es así como el mismo Pedro nos llama a los creyentes piedras, en Primera de Pedro 2:5, donde dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este tema no debería ser causa de controversia, sino al contrario, debemos entender la importancia que tiene para todos los creyentes el comprenderlo. Así que cuando creemos de corazón que Jesús es el Salvador, que murió por nosotros, debemos de proceder a confesar esa fe delante de los hombres para nuestra salvación. Y de la misma manera, cuando evangelicemos y hagamos entender a la persona su condición de pecador que necesita a Jesús, el único Salvador, hay que guiarla a que haga esa confesión de su fe, pero desde su propio entendimiento, con sus propias palabras, para que lo confiese desde lo más profundo de su corazón, en lugar de hacerle repetir de manera automática una oración que quizás no siente ni comprende, pues como vimos, es sobre esa confesión de fe que Jesús edifica a su iglesia. Por tanto, debe ser una declaración totalmente personal delante de los hombres, para que de la misma manera nuestro Señor Jesús nos confiese ante el Padre, como Él lo prometió, y lo vemos en Mateo 10:32, donde dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y también como ya lo vimos en otros versículos expuestos anteriormente. Además, nuestra confesión de fe en Jesús es lo que nos da la llave para acceder al reino de los cielos, y Jesús es la puerta de acceso, como dice en Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero ¿cómo impacta esto en nuestra vida terrenal si nosotros aún estamos en el cuerpo? ¿Qué implicaciones tiene en nuestra vida terrenal el tener esta llave? En el mismo pasaje de la confesión de Pedro, Jesús lo dejó muy claro. Veamos las citas bíblicas necesarias para comprenderlo bien. Después de que Pedro confiesa públicamente a Jesús y que Jesús a su vez confiesa a Pedro delante del Padre, el Señor le dice en Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto significa que a partir de nuestra confesión de fe tenemos acceso al reino de los cielos. Por lo tanto, nuestras obras en la tierra tienen repercusión en los cielos. Esto ya lo había explicado Jesús a sus discípulos cuando les enseñaba sobre la oración, y lo vemos en Mateo 6, del 9 al 10, donde les dice, ustedes
deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y posteriormente vemos que se los reiteró cuando les enseñaba sobre el perdón. Está en Mateo 18:18, donde les dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En mi experiencia personal, después de más de 10 años siendo algo así como entre atea y agnóstica, recuerdo que al día siguiente de que comprendí que era una pecadora y que necesitaba muchísimo a Jesús, me armé de valor para finalmente confesarle a mi pareja, quien actualmente es mi esposo, que creía en el Dios bíblico y que creía en Jesús como Salvador. Recuerdo que le dije algo así como: creo en Dios como Creador y en Jesús como Hijo de Dios y Salvador. Pero aún no terminaba de hablar cuando ya estaba llorando, completamente conmovida. Mi esposo literalmente pensaba que ya me había vuelto loca, pero en ese momento yo supe que con esa confesión mi vida jamás volvería a ser la misma, porque justo ahí Jesús entró en mi corazón para siempre y le doy toda la gloria a Dios. Aleluya. Y por eso yo te invito a que si aún no has confesado tu fe en Jesús delante de los hombres, no esperes más y lo hagas hoy mismo.